Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system. We'd like to ask you a few questions. Okay. Are you social or antisocial? I guess I haven't been social in a while. How would you describe your relationship with your mother? Thank you. Please wait as your operating system is initiated. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Good morning, Theodore. Morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? You're too funny. Okay, good. I'm funny. I want to learn everything about everything. I love the way you look at the world. How long before you're ready to date? What do you mean? I saw in your emails that you'd gone through a breakup. Well, you're kind of nosy. So what was it like being married? There's something that feels so good about sharing your life with somebody. How do you share your life with somebody? How are you? I guess I've just been having fun. You really deserve that. It's been a long time since I've been with somebody that I felt totally at ease with. What's it like to be alive in that room right now? I wish I could put my arms around you. Wish I could touch you. How would you touch me? Falling in love is a crazy thing to do. It's kind of like a form of socially acceptable insanity. What does a baby computer call its father? I don't know what. Dada. It's so quiet, it's starry place. Can you feel me with you right now? I've never loved anyone the way I love you. Me too. Safe and Now we know how. a million miles away. Actualmente vivimos otra pandemia muy peligrosa y dolorosa, la pandemia de la soledad. Y como el humano no está hecho para estar solo, buscamos distintas formas de socializar y sentirnos queridos y protegidos. Las inteligencias artificiales parecen ser una opción que se usa cada vez más, y eso asusta un poco. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Guardianes de la Eternidad, su ventana al universo de la cultura pop. En esta ocasión hablaremos, sin spoilers, de Her, cinta de 2013 que estaba muy adelantada a su tiempo. Quizá, si hubiera salido en estos años, habría tenido un éxito aún mayor porque sería muy relevante para los que vivimos actualmente. Her es una rara mezcla entre película dramática, romántica y de ciencia ficción que nos cuenta la historia de Theodore, interpretado por Joaquin Phoenix, un hombre solitario que vive atormentado por estar en un proceso de divorcio y que desarrolla una relación con Samantha, una asistente virtual de inteligencia artificial personificada a través de una voz femenina. La película nos va mostrando las distintas fases emocionales por las que va pasando Theodore en la búsqueda por superar su pérdida y volver a tener una relación significativa con alguien. A su vez, vemos cómo Samantha va evolucionando poco a poco en su intento por entender la naturaleza humana y su deseo por experimentarla ella misma. La cinta está dirigida por Spike Jonze, productor, director de videos musicales y de cine, guionista y actor estadounidense. La idea de la película llegó inicialmente a Jonze a principios de la década de los 2000, cuando leyó un artículo que mencionaba un sitio web en el que los usuarios se podían enviar mensajes instantáneos con una inteligencia artificial. Jonze probó el servicio, y aunque no lo convenció mucho el funcionamiento en aquel momento, se dijo muy sorprendido los primeros segundos, y esos fueron los que dieron origen al guión de Her. Uno de los valores más importantes de la película es la fotografía, la cual estuvo a cargo de Hoyte van Hoytema, director sueco que hace maravillas con los colores de la cinta.
Hoytema trató de eliminar los tonos azules muy característicos de la ciencia ficción, resaltando la demás gama de colores, que además se sincronizaban con los momentos emocionales del protagonista. Eso le da a Her una imagen muy interesante y muy novedosa. La voz de Samantha, la acompañante virtual, fue interpretada por Scarlett Johansson, quien reemplazó a la actriz Samantha Morton, quien tenía originalmente ese papel. La voz de Johansson es de lo mejor de la película, ya que logra imprimirle a Samantha una voz dulce, sexy, cariñosa y a veces manipuladora y atemorizante, haciendo que Samantha sea un personaje complejo y multifacético a pesar de que nunca la vemos físicamente. La idea de Johnsy fue que Scarlett Johansson y Joaquin Phoenix nunca se vieran, por lo que los parlamentos de ella se grabaron en una cabina insonorizada, de 4 por 4 metros, alfombrada, hecha de madera y de tela para amortiguar el ruido. Esto agregó un nivel adicional de desafío para lograr la química que vemos en la cinta entre ambos actores. La dirección de Johnsy logró crear una atmósfera emotiva entre todos los personajes a pesar de las circunstancias de la grabación. La película tuvo una muy buena recepción tanto por la crítica como por la audiencia. Las calificaciones en páginas como Rotten Tomatoes y Metacritic le daban arriba del 90% de aprobación. Además de eso, Her ganó varios premios y nominaciones. En los premios Oscar, la película fue nominada en 5 categorías, incluyendo Mejor Película, con Johnsy ganando como Mejor Guión Original. En los premios Globos de Oro, la película obtuvo 3 nominaciones y ganó el Mejor Guión para Johnsy. Johnsy también fue galardonado con el premio al Mejor Guión Original del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos y en los premios de la Crítica Cinematográfica de 2013. Por último, no me queda más que pedirles encarecidamente que le den una oportunidad a esta película. Her es una cinta muy adelantada a su época que nos muestra cómo el ser humano, siendo un ser social que busca integración, amor, protección y cariño, es capaz de superar sus conflictos emocionales y psicológicos haciendo uso de cualquier apoyo a su disposición. También nos da unas pinceladas de lo interesante, importante y algo atemorizante que puede ser el papel de la tecnología de inteligencia artificial en la sociedad actual. Además del desarrollo y evolución de distintas industrias y actividades productivas, el involucramiento de la inteligencia artificial en temas emocionales y psicológicos traerá consecuencias que apenas estamos empezando a descubrir. Es una tendencia real y algo que está evolucionando a pasos agigantados, por lo que debemos conocerla, reflexionar sobre ella y aprovecharla de manera positiva. Y bueno, cuéntenme en los comentarios si ya la vieron y qué les pareció. Y es así como cerramos esta puerta de Guardianes de la Eternidad, esperando que podamos abrir otra muy pronto. Por favor suscríbanse al canal, compartan el video y den like si es que les gustó la reseña. Eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Cuídense mucho.